Bueno, como comentaba Pilar, voy a presentar la aproximación arqueométrica al estudio de vulnerabilidades en el sitio arqueológico de Siegaverde, en Salamanca. Siegaverde es declarado junto con el Valle del Coa Patrimonio Mundial por la UNESCO. En primer lugar fue declarado el Valle del Coa en 1998 y a esta declaración se unió posteriormente el sitio de Siegaverde. Estos yacimientos, el conjunto de estos yacimientos, tanto la parte española como la portuguesa, son considerados hasta el momento el conjunto al aire libre más importante del arte rupestre paleolítico. ¿Por qué estudiar las vulnerabilidades frente a emergencias? Bien, en este sitio factores como el cambio climático y la despoblación hacen que estas emergencias sean más probables, más frecuentes y que las consecuencias de estas emergencias sean cada vez más graves. Por eso este proyecto se estructuró de la siguiente manera. En primer lugar, realizamos un análisis de riesgos previo para ver cuáles eran los riesgos más frecuentes y que podían afectar más al sitio. A continuación realizamos unos estudios in situ y también recogimos muestras para poder realizar los estudios en el laboratorio. Con estas muestras se realizaron unos análisis previos a las simulaciones para observar los cambios físicos y químicos que podía sufrir tanto la roca como la pátina ante estas simulaciones que diseñamos en base a los datos que habíamos recogido en la primera fase, y posteriormente se realizó un análisis para estudiar estos cambios físico-químicos tanto en la roca como en la pátina. El análisis de riesgos previo utilizamos herramientas como el histórico de eventos, por ejemplo, o también herramientas georreferenciadas como EarthMap, además de bases de datos públicas como los datos del satélite Copernicus, la Agencia Estatal de Meteorología o el European Forest Fire Information System. Con todas estas herramientas determinamos que los riesgos más probables y que más podían afectar al sitio eran tanto las inundaciones, ya que el río Águeda recorre este yacimiento, como los fuegos forestales. A continuación, una vez demarcados estos riesgos y demarcados también los paneles que más podían verse afectados por estos riesgos, se realizaron una serie de análisis in situ que tenían como objetivo determinar la naturaleza de la roca, el estado de conservación, la estabilidad física de los paneles, pero también la naturaleza de la pátina, el color, la composición química y también la distribución. Dentro del sitio se hicieron estas pruebas in situ y alrededor se recogieron unas muestras con la misma litología para poder realizar las simulaciones. Las muestras se dividieron en 3 tipos bastante demarcados. Con la roca fresca se realizaron paralelepípedos para poder realizar todas las pruebas físicas como la dureza, la densidad sólida. Todas estas características se midieron tanto antes como después de las simulaciones. También se recogieron muestras de pátinas, las pátinas más relevantes del sitio se caracterizaron y se dividieron, y también se recogieron piedras para realizar las simulaciones de los grabados, de tal manera que además de analizar cómo afectaban estas simulaciones tanto a la roca como a la pátina, podíamos analizar también cómo afectaban a la morfología del grabado, si presentaban alguna fragilidad mayor que la roca en crudo, por decirlo de alguna manera. Además de estas muestras, también se realizaron secciones delgadas para el análisis petrográfico y polvo tanto para la difracción de rayos X como la termogravimetría. Además de todo esto, también se recogieron sedimentos en el río, porque uno de los mayores riesgos que implican las inundaciones no es tanto el agua, sino como la erosión, que como consecuencia
de todos los materiales que arrastra el río. Son inundaciones muy torrenciales y se han documentado grandes piedras arrastradas por la corriente que son las que realmente dañan los grabados. Con los sedimentos más pequeños recogidos, menores de 5 centímetros, se hizo una división física y se hizo un estudio de granulometría distribuyendo en tamaño y forma, y con las más grandes de 5 centímetros que no se podían recoger, lo que se hizo fue fotografías en el sitio y mediante el software ImageJ también se hizo una distribución de forma y tamaño, de tal manera que aunque nosotros no lo utilizamos para nuestras simulaciones, ya tenemos todos estos datos para futuros estudios que se puedan realizar en el sitio. Las simulaciones fueron diseñadas acorde a las características del sitio y limitando en la medida de lo posible las variables a controlar. Así, realizamos una prueba de inmersión en la que se sostuvieron las piedras en agua recogida en el mismo río Águeda, sometidas a corriente continua. En esta simulación lo que queríamos era medir la disolución de la roca, no tanto la erosión producida por todos estos materiales de arrastre. Y después se realizaron 2 pruebas de temperatura. En primer lugar, a 400 grados, porque esta temperatura viene delimitada por la vegetación presente en el sitio. La tipología de la vegetación va a marcar la temperatura máxima que se alcanza. Y con la vegetación presente determinamos que 400 era la temperatura que más o menos podíamos encontrar en todo el yacimiento como máximo. El tiempo de exposición fue calculado a partir de la velocidad media del viento en el sitio, pero también había que tener en cuenta que muchos de los paneles tienen árboles directamente anexos a los paneles. Esto favorece que la temperatura máxima en un incendio forestal vaya a ser mayor, pero no se pueden eliminar estos árboles porque implica restar un apoyo físico a la estabilidad del panel. En muchas ocasiones estos árboles forman un soporte para que el panel se sostenga. Entonces, eliminarlo o matar al árbol no es una probabilidad. Entonces, lo que se hizo fue realizar otra simulación con la temperatura máxima adaptada a cada tipo de muestra. Los paralelepípedos, por ejemplo, pues van a soportar una temperatura menor que las muestras más grandes de grabados. Y como resultados preliminares, de momento no hemos terminado esta fase, estamos todavía analizando todos los resultados, pero se ve claramente cómo el aspecto estético cambia en todas las simulaciones. Podemos ver una comparación de la roca sin pátina en todas las fotos, antes de las simulaciones, tras la inmersión, cómo va enrojeciendo. Podemos ver que los cambios físicos son evidentes, pero los cambios químicos, que también han sido analizados, no son tan reseñables. De hecho, en las imágenes inferiores podemos ver la imagen de SEM y después el mapa por elementos, y podemos ver cómo el mismo área, después de la simulación a 400 grados, no cambia ni en componentes químicos ni en distribución. Por lo tanto, podemos decir que los principales daños sufridos por la roca no son químicos, sino que van a ser siempre físicos y siempre determinados por el estado de conservación previo. Aquí en la parte baja de la diapositiva podemos ver la evolución de una de las muestras. Esta muestra fue sometida a 400 grados centígrados y a 400 grados ya soltó la primera lasca. A 420 podemos ver cómo explotó, y esto no es debido a que la materialidad de la roca no aguante esta temperatura, sino que la forma en cómo está distribuida, cómo está formada, el estado de conservación favorece que esas burbujas de aire o de agua se desprendan las lascas cuando se exponen estas rocas a cierta temperatura. Además, también podemos decir que la dureza de la roca desciende notablemente tras su inmersión, y que los cambios químicos no tienen una importancia relevante a la hora de influir en la conservación de
de los paneles. Con esto quería dar las gracias al laboratorio Hércules, donde he realizado los estudios, también al consorcio de Erasmus Mundus Archmat y a la empresa Spectraltec, que es la que favorece que estemos aquí hoy. Gracias.